Hola, soy el ingeniero José Alejandro Mondragón Arbi de la Escuela Superior de Tizayuca, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en esta ocasión les traigo el proceso de instalación de Android Studio, que es el software que vamos a estar utilizando para el desarrollo de las actividades de la asignatura de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar el sitio oficial de descarga de la herramienta. Vamos a escribir Android Studio y vamos a buscar el sitio oficial para descargar la herramienta. Una vez que estamos en el apartado de descargas, aquí aparece como download, tenemos la sección en la que podemos descargar nuestro archivo de instalación, que en este caso la versión más reciente sería la versión denominada Chipmunk. Simplemente vamos a decirle descargar. Vamos a revisar todo el acuerdo de licencia y en la parte final tenemos aquí el botón que nos dice que he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones, y entonces podremos descargar el archivo. Vemos que se empieza a descargar. Aquí tengo ya descargada la versión de Android Studio y vamos a proceder a instalarla. Doble clic para ejecutar la aplicación. Lo que tenemos ahora es el asistente de instalación de la aplicación. Aquí simplemente vamos a decirle siguiente. Posteriormente tenemos la casilla de instalación de la IDE de Android Studio, y alternativamente podemos instalar un dispositivo emulador virtual, el cual es opcional, pero en este momento lo voy a desmarcar porque yo utilizo otra herramienta. Vamos a dar clic en siguiente. Tenemos la ruta de instalación donde se guardarán los archivos de la instalación. Podemos cambiar esta ruta a una ubicación en específico, pero en este caso lo voy a dejar así. Vamos a decir aquí siguiente. Posteriormente nos dice si queremos agregar un icono de la aplicación en el menú de inicio de nuestro sistema operativo, y seguido de esto vamos a decirle instalar y que el asistente nos diga que ha finalizado su proceso de instalación. Una vez finalizados los componentes, vamos a decirle siguiente y ya podemos iniciar nuestra aplicación de Android Studio. Y lo primero que tenemos es esta ventana en donde Android Studio nos pregunta si ya habíamos tenido una instalación anterior y queremos obtener esa configuración. Aquí vemos ya la carga inicial y tenemos el asistente de configuración inicial. En mi caso voy a decirle no enviar y continuamos con la personalización de la interfaz. Podemos realizar una configuración estándar con los elementos más comunes o podemos realizar una instalación customizada. En mi caso le voy a indicar custom. Posteriormente nos dice en qué ruta se va a instalar las herramientas de JDK. En caso de que ya la tengamos instalada, podemos indicar la carpeta en donde se encuentren estos archivos. Vamos a decir siguiente. Vamos a seleccionar un tema de colores, que yo siempre prefiero el tema dark. Y seguido de esto vamos a instalar los componentes para que podamos hacer uso de nuestra interfaz. Lo primero que tenemos es la plataforma de desarrollo, que la versión actual es la API número 33. Nos aparece también un componente para mejorar el rendimiento del procesador, así como la ruta en la que se va a ubicar la SDK. En mi caso no voy a seleccionar este componente ya que no deseo hacer uso del emulador virtual. Ahora tenemos a manera de resumen todos los componentes que se van a instalar y que se van a descargar. Vamos a decir siguiente. Seguido de esto deberemos de aceptar la licencia de los componentes que se van a descargar. En este caso la licencia para los componentes de SDK. Vamos a seleccionar las licencias adicionales. Vamos a decirle aceptar y ya podremos concluir con el proceso de instalación de la herramienta. Aquí comienza el proceso de descarga. Ya ha terminado el proceso de instalación. En el próximo video realizaremos nuestro primer proyecto en Android Studio y veremos la configuración para poder instalar nuestra aplicación en nuestro dispositivo móvil. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.